A continuación le presentamos el esquema de la clase que vamos a desarrollar. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que el aparato reproductor masculino, como mencionamos a continuación, tiene una función, que es el encargado de la producción de gametos, hormonas y semen. Entiende que el aparato reproductor masculino produce un gameto llamado espermatozoide y produce una hormona llamada la testosterona. Y recuerda que el semen es ¿qué cosa? Es la unión de los espermatozoides más un líquido que lo produce ¿qué cosa? Las glándulas anexas o glándulas accesorias. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a describir las dos primeras partes del aparato reproductor masculino, testículos y vías espermáticas. Para lo cual, hablemos un poquito del testículo. Cuando hablamos de los testículos, tenemos que entender que los testículos están localizados o están alojados en el escroto. Considero escroto a la bolsa que almacena, o se puede decir a la bolsa que cubre el testículo. Pero recordemos algo, que hay casos de pacientes que los testículos no lo encontramos en el escroto. Esa patología determinada tiene un nombre. Esa patología se llama criptorquidia. Criptorquidia es la falta de descenso de uno o ambos testículos al escroto. Como observamos en la imagen, en la criptorquidia el testículo se queda en la cavidad abdominal. ¿Qué significa? Que cuando el bebé nace no se puede palpar el testículo en un escroto. Ahora, eso tiene una consecuencia, lógico. ¿Por qué los testículos están en las bolsas escrotales? Porque los testículos localizados en esta bolsa le permite estar de 3 a 4 centígrados menos que la temperatura corporal. ¿Por qué tienen que estar los testículos a menos temperatura? Porque recién en esa temperatura menor se podrían formar espermatozoides viables. Entonces tenemos que recordar que la importancia del testículo fuera de la cavidad abdominal es que a temperaturas menores que la temperatura corporal recién se pueden formar espermatozoides viables. ¿Ok? Continuamos. Cuando hablamos del testículo vamos a hablar qué cosa, que el testículo me va a producir o va a tener dos funciones, una endocrina y una exocrina. La función endocrina significa que cuando yo hablo de endocrino inmediatamente tengo que recordar que estoy hablando de hormonas, y la hormona que me va a producir el testículo se llama la testosterona. Cuando hablamos de exocrino es lo que el testículo produce y lo libera al exterior. En este caso específico estamos hablando que produce el testículo espermatozoides y en un proceso llamado espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es el proceso de formación de espermatozoides. ¿Dónde se le da? Se da en el testículo. Ahora, cuando yo hablo del testículo tengo que hablar de la unidad anatómica del testículo. Este es un testículo como observamos en la imagen y vamos a ver que el testículo va a estar formado por unidades. Como figura en la imagen, esa unidad que está rodeado de un borde de color rojo. Esta unidad anatómica y fisiológica del testículo tiene un nombre. Se llama lobulillo testicular. Pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad anatómica y fisiológica del testículo? El lobulillo testicular. En el lobulillo testicular vamos a encontrar a los llamados túbulos seminíferos. Si observamos la imagen, dentro del lobulillo vamos a encontrar un tubo casi todo doblado. Este tubo todo doblado se llama túbulo seminífero. Vamos a observar acá una imagen. Esta es la imagen de un corte histológico de un lobulillo testicular, comprobando lo que yo te estoy mencionando, que dentro del lobulillo voy a encontrar esos túbulos. ¿Qué cosas se realizan en los túbulos? En los túbulos se realiza la espermatogénesis. ¿Te recuerdas anteriormente qué era la espermatogénesis? Era la formación de espermatozoides. Significa que en los túbulos seminíferos se va a dar la formación de espermatozoides. Profesor, quiero ver cómo es un túbulo seminífero. Muy bien, te lo presento. A continuación, el corte histológico de un túbulo seminífero. Esto es un túbulo seminífero. Lo que tú tienes que tener en cuenta para el examen
es que hay células dentro del túbulo y células fuera del túbulo. ¿Qué cosa encontramos dentro del túbulo seminífero? Células germinales, también llamados espermatogonias. La espermatogonia es la célula madre que se va a diferenciar y me va a formar espermatozoides. Por eso en la luz del túbulo seminífero tú observas espermatozoides. Significa que dentro del túbulo seminífero yo voy a encontrar células germinales, espermatogonias. Ahora, entre las espermatogonias voy a encontrar la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula que cumple funciones de sostenimiento y protección de las células germinales, o sea, las protege a ellas. Por eso en los libros lo encontramos como la barrera hematotesticular, que ha sido pregunta de muchos exámenes de admisión. ¿Quién forma la barrera hematotesticular? Son las células de Sertoli. Ahora, ¿dónde están las células de Sertoli? Entre las células germinales. Yo tengo que entender que estas células van a participar por la influencia de una hormona. Observo acá. A nivel de la hipófisis, que es una glándula endocrina, esta glándula endocrina llamada hipófisis me va a secretar dos hormonas. La folículo estimulante, también conocido como FSH, y la hormona luteinizante, conocido como la LH. Como observamos en el gráfico, la FSH, la folículo estimulante, estimula a las células germinales para que ellas realicen la espermatogénesis, o sea, ¿qué cosa? Originen espermatozoides. Profesor, pero esta hormona puede ser bloqueada. Sí, puede ser inhibida. Sí. ¿Quién inhibe la secreción de la FSH? Una hormona producida por la célula de Sertoli. La célula de Sertoli secreta inhibina. Como dice su nombre, inhibe. ¿Qué cosa inhibe? A la FSH. Por eso la inhibina bloquea la secreción de FSH. Correcto. Y hemos hablado de las células que están dentro del túbulo. Ahora yo tengo que mencionar a las células que están fuera del túbulo. Esta localización externa tiene un nombre, se llama intersticio. El intersticio es lo que está fuera del túbulo. Por eso estas células que están fuera del túbulo, que señala la flechita, son las células intersticiales de Leydig o células de Leydig. La célula de Leydig tiene una importante función. ¿Qué hace la célula de Leydig? Forma testosterona. Recuerda que la testosterona es una hormona masculina y encargado de los caracteres sexuales secundarios, y también regula el funcionamiento de la vesícula seminal y la próstata. Pero ahora entiende que la testosterona ¿qué cosa? La producción de testosterona va a ser estimulada por una hormona que también sale de la hipófisis. Esa hormona se llama la LH. La LH, ¿qué hace? Estimula la célula de Leydig para formar testosterona. Entonces las preguntas han sido del examen. Función de la FSH, estimula las células germinales. Función de la LH, estimula a la célula de Leydig para la producción de una hormona llamada testosterona. Como recordando como datos adicionales al tema de testicular, podemos mencionar lo siguiente. Podemos observar dos datos ya antes mencionados. Observación: para la producción normal de espermatozoides, los testículos deben estar entre 2 a 3 centígrados menos que la temperatura corporal mencionado anteriormente. Y también tenemos que entender que para el testículo tenga esa temperatura ideal va a tener músculos. Dos músculos testiculares importantes, el cremaster y el dartos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que el cremaster es un músculo voluntario. O sea, uno controla la contracción del cremaster, donde va a participar en la excitación sexual. En cambio, el dartos es un músculo involuntario y se relaja en respuesta al calor. También tenemos que considerar
que todo el testículo va a estar rodeado de un tejido fibroso. Ese tejido fibroso es la llamada túnica albuginea, ¿correcto? Este tejido fibroso es el que me va a formar los llamados lóbulos testiculares. Con esto hemos terminado la primera parte que corresponde a testículo. Cuando hablamos de vías espermáticas tenemos que entender que las vías espermáticas es un conjunto de vías que solo me van a transportar espermatozoides. Si me van a transportar espermatozoides significa que va a darse su origen ¿dónde? A nivel testicular. Y quiero que observe lo siguiente. Recuerda que acá en el dibujo yo observo que del testículo sale una vía, sí, pero dentro de acá vamos a encontrar más vías. Entonces te presento al testículo y las vías que van a salir. Yo tengo los túbulos seminíferos. De los túbulos seminíferos va a salir una vía. La primera vía que sale del túbulo seminífero tiene un nombre. Te voy a mencionar los nombres y lo vamos a repasar después los nombres en la lámina que hemos descrito. Primer nombre figura la letra A, se llama los túbulos rectos. Después de los túbulos rectos vamos a ver que se forma una red, una malla. Por eso se conoce esta red de túbulos, se le conoce como red de Haller o red de testis. Después de red de testis me va a salir ¿qué cosa? Otros conductos. Estos conductos que me salen de la red de testis, que no es uno, son varios, se denominan conductos eferentes. El conducto eferente viene un conducto de mayor tamaño, el conducto más largo de las vías espermáticas, que es el epidídimo. Y del epidídimo sale un conducto. Este conducto tiene un nombre, se llama conducto deferente. ¿Correcto? Ahora vamos a observarlo en la lámina de acá, los nombres que te había mencionado. Primer conducto, túbulos rectos, red de testis, red de Haller. Conducto eferente, te mencionaba un dato del epidídimo. El epidídimo es el conducto de mayor tamaño, mide aproximadamente, si tú lo desenrollas, 6 metros. ¿Cuál es la función del epidídimo? Almacena y madura los espermatozoides. Consideramos maduración de los espermatozoides a que adquieren movimiento, motilidad. Significa en el epidídimo los espermatozoides comienzan a moverse. Y otra cosa importante del epidídimo, que el epidídimo reabsorbe espermatozoides mal formados. Estos espermatozoides defectuosos no van a salir al exterior, sino van a ser reabsorbidos a nivel del epidídimo. Muy bien, de ahí te recuerdas que había un conducto. Este conducto que sale del epidídimo se llama el conducto deferente. ¿Por qué es importante hablar del conducto deferente? Porque vamos a ver acá la siguiente imagen. La vasectomía es un método anticonceptivo del varón definitivo, que significa que yo voy a cortar el conducto deferente. ¿Para qué? Para que los espermatozoides no puedan salir, que significa que el varón va a quedar estéril. Entonces, ¿qué es la vasectomía? O también llamado deferentectomía. Es el corte o ligadura de los conductos deferentes. ¿Cuál es la función? Es proporcionar un método anticonceptivo definitivo al varón. Hay muchos mitos sobre la vasectomía. La vasectomía solamente hace que el semen no contenga espermatozoides. No disminuye el volumen del semen, no cambia el tema del apetito sexual o otras cosas que se habla de la vasectomía. Porque la vasectomía solamente es un corte del conducto deferente. El conducto deferente tiene funciones. Sí, el conducto deferente, ¿cuál es la función? Reabsorción de espermatozoides no eyaculados. En todo el conducto puede quedarse después de una eyaculación espermatozoides y quien se encarga de su reabsorción es el conducto deferente. Conducto eyaculador nos ha venido como en el examen y quiero que observes esto, quiero que siga la manito. Yo observo la manito y veo qué cosa, que el conducto deferente se va a unir al conducto de la vesícula seminal. La vesícula seminal es una glándula anexa. La unión del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal me da un conducto y es la última vía espermática, que se llama conducto eyaculador. Pregunta de examen,
el conducto eyaculador se forma por la confluencia del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Y el conducto eyaculador lleva el contenido a la uretra que está dentro de la próstata. Y eso tiene un nombre, se llama uretra prostática. Significa, ¿quién se comunica con la uretra prostática? Es el conducto eyaculador. Las glándulas anexas o accesorias son glándulas que me van a producir el llamado líquido seminal. Este líquido seminal es la confluencia de tres secreciones. Las secreciones provenientes de la vesícula seminal, que son dos glándulas, de la próstata, que solamente hay una glándula, y la llamada glándula de Cooper o glándulas bulburetrales. Estas glándulas anexas o accesorias vamos a mencionar la función de cada uno. La vesícula seminal es la glándula que me va a producir más del 60% del volumen del líquido seminal. Y aparte me presenta un líquido viscoso y alcalino. Este líquido viscoso y alcalino va a tener algo importante. ¿Qué cosa va a tener este líquido viscoso alcalino? Va a contener la fructosa. ¿Qué es la fructosa? Es la fuente energética del espermatozoide. Recordemos que el principal monosacárido energético es la glucosa. En el caso del espermatozoide, no va a utilizar glucosa como fuente energética, sino fructosa. También vamos a encontrar vitamina C. Recordemos que el nombre de la vitamina C es el llamado ácido ascórbico. Y vamos a encontrar también prostaglandinas. Tenemos que considerar que la naturaleza alcalina de la vesícula y la secreción de la vesícula seminal me permite neutralizar el ácido de la uretra masculina. Esta neutralización me va a permitir la viabilización de los espermatozoides. Tenemos que considerar que los espermatozoides se vuelven viables en medios alcalinos, no en medios ácidos. Esa es una observación que lo hemos descrito a continuación. La próstata. La próstata es una glándula muscular que va a secretar un líquido lechoso que contiene ácido cítrico. Sí, la secreción de la próstata es un poco más ácida. Va a tener ácido cítrico, calcio y fosfatasa ácida. Una observación interesante es que la próstata puede sufrir patología. Entonces, para hacer una exploración médica de la próstata, hacemos el llamado tacto rectal. Como tú observas en la imagen, efectivamente, se le mete el dedito vía anal al paciente. ¿Por qué? Porque el tacto rectal es la exploración médica útil para el diagnóstico o la detección precoz de algunas patologías de la región pélvica. Especialmente se utiliza para patologías prostáticas o de extremo distal del tracto digestivo. ¿Qué cosa significa si el médico al hacer el tacto rectal observa un abultamiento o una dureza a nivel de la próstata? Es posible que estemos diagnosticando un cáncer prostático. Para poder, ¿qué cosa? Salirnos de la duda, se pide una prueba llamada de la fosfatasa ácida prostática. Una observación, la fosfatasa ácida puede elevarse en el cáncer de próstata, por eso es un medio o un indicador bioquímico para poder hacer el diagnóstico de esta patología. Las glándulas de Cooper están localizadas por debajo de la próstata, son dos, también conocidos como glándulas bulburetrales. Estas me van a secretar mucus alcalino. A la diferencia de la vesícula seminal que neutraliza a la uretra prostática, la glándula de Cooper me van a neutralizar la uretra esponjosa. Por favor, no confundir. La uretra esponjosa es neutralizada por la secreción de la glándula de Cooper y la uretra prostática por la secreción de la vesícula seminal. El pene, también conocido como falo, es el órgano copulador cilíndrico masculino. ¿Qué es lo que tenemos que observar en él? Tenemos que observar algunas partes. Entonces el pene va a estar formado, va a estar constituido por las siguientes partes. Quiero que observes en la siguiente imagen. Hemos hecho un corte transversal de un pene. Vamos a observar que en la parte superior o dorsal vamos a contener dos cuerpos. Estos cuerpos de la parte superior van a ser los llamados cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos están localizados en la porción dorsal. ¿Qué cosa poseen? Senos venosos. Estos senos venosos se llenan de sangre y permiten, ¿qué cosa? La erección peniana.
significa que la erección del pene para poder copular se va a dar por acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. Debajo del cuerpo cavernoso vamos a encontrar el cuerpo esponjoso. Una curiosidad del cuerpo esponjoso es que el cuerpo esponjoso, en el medio de él vamos a encontrar a la uretra peniana o uretra esponjosa. Considera que la uretra esponjosa es una vía urogenital, que significa que por ahí va a salir no solamente espermatozoides, también va a salir orina. La uretra esponjosa es una vía urogenital. Esta uretra vamos a encontrarlo dentro del cuerpo esponjoso, como hemos mencionado antes. Pregunta de examen: la uretra esponjosa, ¿dónde la encontramos? Dentro del cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso está localizado en la posición ventral del pene. Casi en la parte final vamos a encontrar una piel que cubre la cabeza del pene. Esta cabeza del pene se denomina glande. ¿Qué es el glande? El glande no es nada más que la parte distal o terminal del cuerpo esponjoso. La dilatación terminal o distal del cuerpo esponjoso, mira, el glande. Este glande va a estar cubierto por una doble capa de piel retráctil. Esta doble capa de piel se denomina prepucio. Entre el prepucio y la cabeza del glande vamos a encontrar el surco balano-prepucial. En el surco balano-prepucial podemos encontrar, ¿qué cosa? A las glándulas de Tyson. Entiende que las glándulas de Tyson son glándulas sebáceas, o sea, glándulas que producen grasa. Esta secreción de las glándulas sebáceas, más las células muertas descamadas de la piel del prepucio, me forma el llamado esmegma. ¿Qué es el esmegma? Es la secreción blanquecina que encontramos en el surco balano-prepucial. Esta secreción blanquecina llamada esmegma, más que obvio, tenemos que hacernos la higiene adecuada para eliminarlo completamente. Por el glande hay un orificio. Ese orificio no es nada más y nada menos que el orificio terminal de la uretra esponjosa o uretra peniana. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un prepucio cerrado? No lo hemos retraído de pequeño al prepucio. Significa que este prepucio puede cerrarse y puede dar una enfermedad llamada fimosis. ¿Qué es la fimosis? Es la estrechez en la abertura del prepucio. Esto va a impedir que el glande sea descubierto de manera total o parcialmente. ¿Qué cosa tenemos que hacer ante una fimosis? Tenemos que hacer una circuncisión. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio, como se observa en las figuras descritas. Tenemos que recordar que hay muchas culturas que la circuncisión es un acto ritual. En los judíos ocurre la circuncisión, también en unas culturas africanas. Como última parte, como un bonus track adicional, vamos a hablar un poquito del semen. Considera que el semen es la unión de espermatozoides más líquido seminal. ¿Quién produce espermatozoides? Los túbulos seminíferos. ¿Dónde están? En el testículo. ¿Quién produce el líquido seminal? Las glándulas anexas, próstata, glándula de Cooper y vesícula seminal. El semen tiene algunas características. Es de un color blanco pálescente. El volumen promedio por eyaculación es de 3 a 5 mililitros. Tiene un pH de 7.35 a 7.50, o sea, es alcalino. Y la cantidad por mililitro de semen de espermatozoides más o menos asciende de 60 a 100 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Haciendo un cálculo matemático, significa, si en un volumen de 5 mililitros, considerando 100 millones de espermatozoides por mililitro, tendremos 600 millones de espermatozoides eyaculados en un acto sexual. Y no sigas preguntando si tu enamorada puede quedar embarazada. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme. Esto es aparato reproductor masculino.